Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación, porque todos los días escribimos nuevas páginas. Escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a su programa, Página 212. Mi nombre es Nelly Reyes y los invito a que nos acompañen durante esta media hora porque vamos a tener un programa muy interesante. Les recordamos que estamos transmitiendo desde 90.9 Teciutlán FM y además desde la página de Facebook de la Universidad Pedagógica Nacional UPN 212 Teciutlán. De igual manera nos pueden seguir a través de nuestras redes, en YouTube también y en Spotify. Entonces, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos están sintonizando, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante que consiste precisamente en hablar acerca del por qué formar profesionales educativos con un enfoque intercultural. Y para ello tenemos como invitada a la maestra Teodora Alonso Manzano, quien es asesora en la licenciatura en Pedagogía y a quien le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto, maestra Teodora, que el día de hoy nos acompañe aquí en Página 212. Muchísimas gracias, maestra Nelly. Pues al contrario, es un honor participar en este programa. Muy peculiar de la página 212. Saludo con gusto a todos nuestros audio oyentes y pues vamos a participar en esta ocasión, como bien lo decía usted, bajo esta temática de reflexionar respecto a los profesionales educativos con enfoque intercultural. Muy bien, maestra, pues vamos a comenzar porque como ya lo mencionábamos antes de entrar al aire, el tiempo es nuestro peor enemigo y entonces a veces no nos da suficiente espacio para poder abordar o terminar con todas las temáticas. Pero bueno, vamos a tratar de abordarlo, y bueno, primero que todo, empezar a hablar un poco acerca del fundamento legal de esta educación con enfoque intercultural. Me gustaría que nos comentara un poquito acerca de ello. Claro que sí. Bueno, cuando me invitan a participar en esta temática, de repente pensé, ¿cuál es ese marco? Ese marco legal que reviste toda la diversidad sociocultural y lingüística de nuestro país. Y bueno, esto no es nuevo, data desde 1992 o mucho antes, cuando se legisla y nos asiste precisamente una serie de artículos, apartados, fracciones de nuestra Carta Magna, ¿no? Particularmente el artículo 2, inciso B, apartado 2, que nos está hablando precisamente de ese reconocimiento, de esa revitalización de las lenguas indígenas, las culturas y todo lo que va a implicar justamente el conformar la identidad nacional de México, en tanto que nuestro México propiamente pues está alimentado por nuestros pueblos originarios. Otro de los documentos legales podríamos hablar de el convenio 169 generado en la Organización Internacional del Trabajo, que también en sus artículos emanan justamente una serie de premisas, de precisiones que robustecen justamente todas esas alternativas con enfoque intercultural que se vienen dando a lo largo de la historia de educación indígena. Entonces, me queda claro que el fundamento nos asiste, el fundamento legal nos asiste a todos los docentes en esta modalidad de educación indígena, y yo quiero agregar que esto no es exclusivo de educación indígena, sino esta cuestión de la interculturalidad ya lo veíamos en uno de los cursos recientes pasados dados por PRODEP precisamente a través de la UPN, cómo es que tenemos la gran tarea de ir reflexionando desde nuestra postura docente, desde nuestra postura profesional,
en esto que es la atención a la diversidad cultural y lingüística de las comunidades, de los pueblos, incluso en las ciudades en donde vamos a encontrar grupos de gente migrante, ¿no? Con una dotación de cultura exclusiva, rica y que no se puede obviar en términos de la formación de los niños. Bien, maestra, me parece interesante lo que menciona y sobre todo que sí, hablaban de un enfoque intercultural, se relaciona mucho, por ejemplo, con LEPECMI, ¿no? Sí, claro. Dice, no, pues lo intercultural es con LEPECMI, pero ya nos dice que no es exclusivo de LEPECMI. Entonces, aquí me gustaría que nos comentara un poquito, entonces, cómo entender este enfoque intercultural de manera general y no solamente asociarla hacia, por ejemplo, la licenciatura del LEPECMI. Claro. Sí, yo creo que tendríamos que repensar nuestro hacer académico aquí en la UPN y en todas las instituciones formadoras. Por lo que usted señala, la interculturalidad está permeando todo el país, ¿no? Todo el sistema educativo nacional y por lo tanto por cuestiones identitarias, por cuestiones de ética, por cuestiones de profesionalismo, todo el magisterio tendría que estarse retroalimentando en esto de la interculturalidad. ¿Qué implica la interculturalidad? Bueno, pues hay muchas connotaciones, tendríamos que revisar a Silvia Smelkers cuando nos está hablando justamente de esas plataformas de cultura, de lengua, de cosmovisión, de identidad de los pueblos originarios, ¿no? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de Irena Marshak, cuando nos invita a hacer esa conciencia geográfica. ¿Qué implica para ella la conciencia geográfica? Precisamente esa mirada hacia los pueblos, hacia sus elementos geográficos, ¿no? En particular, el clima, la flora, ¿no? Esta forma de vida de la gente, de las poblaciones, y que nos permiten a nosotros como docentes recuperar esos saberes, ¿no? Esas creencias, esos patrones culturales, esos valores positivos, decía María Bertelli, que están ahí presentes, vivos cotidianamente en cada comunidad, y que nosotros como docentes de repente solamente llevamos la mirada de un plan y programas de estudio, que no es malo, o sea, finalmente nos debemos a ello, pero no podemos deslindar esos estilos de vida de nuestros niños, que son como a los que les damos el servicio, ¿sí? Omitir esta parte de la cosmovisión, de sus valores, de sus formas de ser y de hacer, y enfrascarnos solamente en el programa, que hoy por hoy le diré que también ya guarda esa línea intercultural que está ahí presente de manera transversal o transdisciplinar, pero que nosotros como docentes tendríamos que pues descubrirlo, ¿no? Y aquí nos meteríamos a otra temática, que es la formación del profesorado en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, la interculturalidad tiene como muchas explicaciones, muchas aristas, ¿no? Desde las cuales podríamos nosotros conjuntar las ideas, pero lo más importante no es como teorizar sobre la interculturalidad, lo más importante es reflexionarlo desde ese contacto con nuestra realidad. Irena Marshak, en algunos de esos apartados, y desde Jorge Gachet, nos está hablando precisamente de ese vínculo del hombre, sociedad y naturaleza. ¿Sí? Nosotros por naturaleza estamos vinculados a lo que ellos llaman la madre tierra, ¿no? Entonces, reconociendo esa importancia del suelo que pisamos, ¿no? De lo que vivimos, de lo que nos sostenemos en términos quizá alimentarios, ¿no? Sí, vamos a tener que enriquecer esta parte de la conceptualización de la interculturalidad, o debemos enriquecerla, porque lo más importante, vuelvo a repetirlo, es el seno en el que estamos situados, el espacio en el que estamos situados. ¿Cuánto hay de riqueza y que le llamamos diversidad cultural, que a lo mejor por la cotidianidad, por el ritmo de vida, pues no la apreciamos, ¿sí?
¿sí? No nos valemos de ello, no lo utilizamos, no le damos esa funcionalidad y ese reconocimiento que debe tenerlo, ¿no? Entonces, dejamos de verlo como esa plataforma, dijera Silvia Smelker, sino que nos estamos yendo a una visión muy occidental, ¿no? Usted compra sus tortillas en la tortillería y a lo mejor la vecina que tiene por ahí cerca de su casa hace tortillas a mano y más sabrosas, ¿no? En ese sentido, tendríamos que hacer una reorientación de nuestra mirada. Uh-huh. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de que la interculturalidad, por ejemplo, no es exclusiva, no se puede hablar de ella solamente en LEPECMI, por ejemplo, uh-huh. Hablando de la licenciatura en pedagogía, sí, en donde los alumnos, se pueden insertar en comunidades, sin embargo también en ciudades, en espacios citadinos. Así es. Ahí también podemos encontrar la interculturalidad. Por supuesto, sabemos que las familias están emigrando y son familias completas, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? Con un acervo cultural riquísimo, ¿no? Con un dominio de lengua indígena importantísimo y que desafortunadamente se va desvaneciendo en su uso, pues porque encuentran un contexto lingüístico con mayor predominio de lengua castellana o del español, como uh-huh. comúnmente le llamamos, ¿no? Entonces, al no haber ese contacto lingüístico con personas que hablen mi lengua materna, pues es obvio que yo me veo en la necesidad de hablar otra lengua, ¿no? Entonces, ahí estamos viviendo ya una situación de etnocidio lingüístico, ¿no? Por las mismas condiciones en las que se mueven los migrantes, ¿no? Y también la cultura, cosa que no está mal, pues desde Bonfil Batalla, Gonzalo Aguirre Beltrán nos vienen hablando de ese contacto de culturas también, ¿no? Aquí el problema es el predominio de una cultura sobre otra, ¿no? Y esa ha sido la situación, la lucha étnica a lo largo de muchos siglos. Uh-huh. Bien, maestra. Y hablando acerca precisamente de esta parte de qué entender por el enfoque intercultural, ¿cuál es el perfil de los profesionales específicamente en ese enfoque? Bueno, el perfil, de acuerdo a una propuesta en la que en lo particular yo me he formado, que ha sido el método inductivo intercultural, se nos habla de que el maestro tiene que asumirse como aprendiz y como docente. Es decir, nosotros en esos contextos, con predominio lingüístico, con predominio de una cultura muy, muy particular, vamos aprendiendo también, ¿sí? Tenemos que ser respetuosos de las formas de ser y de hacer de los niños, de los padres de familia. Entonces, en este sentido, un primer rasgo es que el maestro con enfoque intercultural tiene que reconocer que no lo sabe todo en términos de esta perspectiva y que puede aprender aún del niño de preescolar, ¿no? Por otro lado, reconocer que el aprendizaje no solamente se circunscribe a una escuela, el aprendizaje se da en el entorno, ¿no? Entonces, ese vínculo con la naturaleza es muy importante didácticamente. Recuerdo aquí un texto que como lo repito, el de Jorge Gaché, un día en la escuela de Charamara, en donde sacan a los niños de 5º grado de primaria al río, ¿no? A pescar, y cómo el maestro desarrolla una serie de contenidos desde el campo de la naturaleza, desde las matemáticas, desde lenguaje, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí habla de una metodología integral, de una metodología holística. Entonces, no solamente se aprende con los libros, sino con ese contacto con la naturaleza, ¿no? Y eso el maestro lo debe tener muy claro. La otra cuestión es que tiene que asumir un compromiso humano, también un compromiso político. Sabemos que la educación va de la mano con la política entendida como el hecho de el bien común, ¿no? Desde esta perspectiva de la interculturalidad, la política se mira como el ejercicio para el bien de todos, ¿no? Entonces, no podemos
prescindir de esos valores, decía, positivos que tiene nuestra propia gente. Nosotros lo vivimos en las comunidades con los padres de familia, en donde no hay documentos que firmar, porque hay padres de familia que no saben leer y escribir, pero lo que ellos enfatizan es que mi palabra cuenta, ¿sí? Entonces, esa situación es uno de los principios que tendría que ser rasgo de formación profesional para el maestro, ¿no? Y el otro punto también importante es esta situación de el acercamiento, decía, con la madre tierra, ¿no? Reconocer que el niño sabe mucho, ¿no? Respecto a los ciclos naturales, ¿no? De la tierra, del territorio, dicen nuestros maestros de sistematización del conocimiento indígena, ¿no? Del territorio. ¿Por qué? Pues porque en esta parte sabemos que si para nosotros es primavera, ¿no? Para ellos es el hecho de que salió la luna, es luna llena y hay que sembrar, ¿no? Entonces estas situaciones de aprendizaje permiten que el maestro pueda ir como cronometrando sus actividades didácticas vinculadas a los contenidos del plan y programas de estudio, ¿no? Y enriqueciendo su intervención didáctica y reconociendo, por supuesto, que saben hacer los niños, ¿sí? Nosotros lo hemos visto en lo particular, cómo ellos toman el machete, toman el asadón, o sea, las técnicas también del uso, y uno dice, pues se va a lastimar, se va a enojar su mamá, su papá, etcétera. No, para nada, son contenidos de aprendizaje que ya traen los chiquillos, ¿no? Entonces, esta mirada también la debe tener el docente, de cómo es que puede aprender técnicas agrícolas que a lo mejor no conocía, ¿no? Otro elemento importante en esta parte es que se tiene que concebirse como el acompañante de los niños en sus necesidades de aprendizaje desde esta perspectiva. El acompañante de los padres de familia en el sentido de que tienen necesidad de ausentarse con sus niños y sí preguntarles, bueno, ¿a dónde van, qué van a hacer y cómo me sumo a esas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los espacios de aprendizaje. En algunos textos hemos visto esta parte de cómo el niño se aburre en el aula, pero viene feliz de haber ido al campo a sembrar sus semillitas, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos como docentes para poder entablar, conectarnos con la naturaleza, con las necesidades de las comunidades, ¿no? Y sería como otro rasgo importante es el aprender a hablar, comprender, ¿no? En esta cuestión de la lengua indígena, si no lo sé, lo aprendo, ¿no? Y si lo sé, pues lo funcionalizo mi lengua de tal forma que vayamos promoviendo el bilingüismo, tanto alumnos como docentes y padres de familia, ¿no? En esta parte sí podemos encontrar que hay padres de familia, precisamente por esta situación del rechazo, de la discriminación, pues terminan diciendo yo no hablo lengua indígena. Lo cierto es que sí lo hablan, pero necesitamos infundir confianza, necesitamos ese acercamiento, esa empatía para poder promover el desarrollo lingüístico y sí se da. Entonces sería como otro rasgo importante de la formación. Y en todo este proceso, por supuesto que el maestro se convierte en investigador de estas actividades culturales o prácticas culturales, como le llamamos, y tener claro que estas prácticas culturales o actividades culturales tienen un proceso muy cuidado por parte de los adultos y que a lo mejor yo lo desconozco y tengo que ir a los ritmos de ellos, ¿no? Para que los niños aprendan, para que los niños reconozcan que yo también tengo necesidad de aprender y que respeto esas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la LEPEDMI nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Siempre que se cuiden estos momentos de formación de nuestros alumnos. Muy bien, maestra. Y hablando, bueno, específicamente del LEPEDMI, pero sin embargo en la universidad existen diferentes programas, sí. Ya hablábamos de pedagogía, etcétera. Y este enfoque intercultural,
pues creo que da respuesta a muchas de las necesidades que no solamente viven los docentes del EPEDMI, sino de cualquier programa en la que los maestros se sumen a estar frente a un grupo y donde encontramos diferentes culturas dentro de ese grupo y que bueno, tienen que relacionarse, tienen que convivir, y me parece muy interesante esta parte en donde usted dice, el docente se vuelve, aparte de docente, aprendiz, y aparte de aprendiz, investigador. Así es. ¿Sí? Entonces, es algo que me llama mucho la atención, porque siempre decimos, bueno, el docente es docente e investigador, pero al hacer investigación pues aprende, claro. Entonces se conoce, decía usted, todas estas prácticas culturales que muchas veces desconocemos de cada una de nuestras comunidades, y a partir de ellas se pueden generar situaciones de aprendizaje con los alumnos que son más significativas para ellos y que parten de lo que viven cotidianamente, ¿no? Así es. Sí, bueno, en este caso creo que con las reflexiones que estamos haciendo podemos entender que decíamos al inicio, el curso que se promovió de aquí de UPN por parte de PRODEP da cuenta precisamente de cómo la interculturalidad debe permear todo el sistema educativo, ¿no? Yo participé afortunadamente en ese curso y tuve maestros de secundarias en todas sus modalidades, de primarias, de preescolar formal, de preescolar indígena, ¿no? Y entonces fue una riqueza sus aportaciones, ¿no?, en la formación. Entonces, aquí en UPN, bueno, tenemos distintos programas educativos y creo que hace falta afianzar más esta perspectiva intercultural, ¿no? Quizá como algo extracurricular, porque los programas ya están diseñados, ¿no? Pero que pudiera trabajarse esta línea, ¿no? Es muy importante y es necesario. Me consta que los egresados, por ejemplo, de pedagogía, inician sus trabajos de docencia en educación indígena, y ahí ya tienen un problema. ¿Cuál es ese problema? Que no hablan la lengua, ¿no? Entonces, pues se les da la oportunidad, pero ¿cuál es el punto? Es que si se van a un contexto monolingüe, náhuatl o totonacú, ¿qué vamos a hacer? Debilitar el uso de una lengua porque yo, maestra, no lo conozco, ¿no? Entonces, sí es un problema que tendríamos que atender, y creo que aquí la recomendación, si es que se me permitiera verlo así, es que necesitamos fortalecer esta perspectiva intercultural en todos los programas educativos. Así es, maestra. Y bueno, en este caso usted hablaba de una propuesta formativa, precisamente, y nos gustaría que nos comentara, mencionábamos al inicio que bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, sin embargo, que nos pudiera hablar un poquito de ella para conocer esta propuesta. Sí, claro, esta propuesta yo la conocí desde hace aproximadamente 10, 12 años. Me formé en ese diplomado de sistematización del conocimiento indígena y el diseño de materiales didácticos. En este diplomado ofertado por CIESAS, con un equipo de investigadores como fue Rosana Podestá, Jorge Gaché, María Bertelli, Raúl Gutiérrez, todo un gran equipo nacional, extranjero y nacional precisamente, pudimos participar de este diplomado a través de la Dirección de Educación Indígena. Y en este diplomado conocimos precisamente el método inductivo intercultural, que es una alternativa para desarrollar una educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Cuál es el primer momento de esta propuesta de formación? Pues primero es esa sensibilización, es esa mirada retrospectiva a quién soy, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cuál es esa situación identitaria que se hace presente en mí, ¿no? Entonces es un remover, porque desafortunadamente, dado a que venimos de una formación positivista, de una formación con cultura occidental, de repente
nos enajenamos, ¿no? Y entonces le presto poca atención a lo mío, a la cultura propia, ¿no? Eso ocurre con muchos de nosotros a lo largo de nuestra escolaridad, ¿no? Entonces este diplomado tiene como primera fase esta sensibilización, esta reflexión retrospectiva, muy interiorizada, para reconocer que lo que yo poseo como cultura o como lengua es parte de mí, ¿sí? Y que no la puedo desechar, ¿no? Y que tengo la otra parte, que es la cultura occidental, y muy valiosa, ¿no? Pero ni una ni otra guardan como un primer lugar, sino ambas son importantes, ¿no? Y que tengo la posibilidad de, en el caso de la lengua, pues aprender una tercera lengua, que puede ser una lengua extranjera o la que yo quiera, ¿no? Eso, desde la perspectiva psicolingüística, pues está explicado, argumentado, ¿no? Este es como el primer momento de formación, la reflexión, un remover y un reconocer mi identidad, mi cultura, mi lengua, y bueno, a partir de ese momento es como empezamos a reflexionar cómo pedagogizar esos patrones culturales, esos elementos culturales, esa cosmovisión en donde yo me ubico, ¿no? Que es el pueblo, que es la comunidad, que es la escuela, etcétera. ¿Cómo vamos a pedagogizar esa parte? Y ahí está el problema, porque implica formación constante, implica reflexión, todo un proceso didáctico, ¿no? Técnicamente, bueno, hablábamos de las tarjetas de interaprendizaje, que no es otra cosa más que usted, yo, otras personas se sientan a ver, después de un recorrido por la tierra, por el campo, por la parcela, vamos a dibujar qué hizo el campesino, qué hizo el niño, etcétera, y esas imágenes se convierten en tarjetitas de interaprendizaje, en donde le registramos algunas ideas, algunas reflexiones que van a permitir para trabajar, por ejemplo, español, ¿no? Pero lo importante de esto no es solo la letra, ¿no? Sino la imagen, ¿qué te dice la imagen a ti? ¿No? ¿En dónde encuentras otras imágenes similares? ¿En qué contextos? ¿En qué países? ¿No? ¿En qué lugares? Y entonces, ¿cómo relacionas o estableces esa diferenciación o semejanza entre un lugar y otro? Y Irena Marshall nos habla precisamente de la conciencia geográfica, que va más allá del dibujar un mapa, ¿no? Entonces, en este método estamos hablando de 4 pilares fundamentales que se hacen presentes de manera integral, ¿no? Que es la visión política, la visión filosófica, es decir, el tipo de hombre que nosotros necesitamos formar, la visión pedagógica, cómo recuperar esa cultura y esa lengua a partir de la pedagogía, ¿no? Y por último, esa visión lingüística, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a llegar a la situación didáctica propiamente, ¿no? Tenemos un modelo que data desde la estructura curricular que nos ofreció Chiapas, un modelo curricular de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y en esta parte didáctica estamos hablando de 4 aspectos importantes para estructurar nuestra planeación. Un primer aspecto es el territorio, es decir, en dónde va a ocurrir el suceso de la actividad cultural, ¿no? La otra parte tiene que ver con el trabajo, qué técnicas vamos a utilizar, qué técnicas utiliza la gente, ¿sí? Y cómo yo las reproduzco aquí con los niños, ¿no? Un tercer aspecto que tiene que ver con la función, o sea, ¿cuál es la función que tiene esto que yo promuevo como actividad cultural? Si nosotros reflexionamos, vamos a ver que todo lo que sucede como actividad cultural en las familias de nuestros pueblos tienen un porqué. La señora se levanta muy temprano para ir al molino porque tiene que hacer las tortillas a determinada hora. Hay un porqué, ¿no? Sentar a su familia a comer, ¿no? Entonces hay una función social, ¿no? De repente esa parte a veces nosotros la obviamos, ¿no?
pues hacemos las cosas, pero ya no sé ni para qué, y esto ya lo tiré, ¿no? Porque ya no me sirvió, ¿no? No ocurre eso con nuestros pueblos originarios. Todo tiene un porqué. Entonces estábamos hablando del territorio, estábamos hablando del trabajo técnico, estamos hablando de la función social, y por último tenemos los recursos. ¿Qué recursos utilizamos para esas actividades culturales, ¿no? Entonces, en esta parte didáctica vamos a hablar de 4 aspectos, ¿no? Pero estos aspectos ya traen un fundamento epistemológico. Ese fundamento epistemológico, político, que decía filosófico, ¿no? Y pedagógico, ¿sí? Entonces, ha sido un trabajo de formación que desafortunadamente en algunas regiones se entiende, en otras no, en algunos estados se hace, en otros no. Aquí en Puebla acaba de terminar un grupo de compañeras con este diplomado, y fue una experiencia muy interesante. Hemos tenido una serie de sesiones virtuales porque el acercamiento físico no ha sido posible todavía, que nos permite como descubrir que sigue habiendo mucha riqueza en nuestros pueblos originarios. Pues maestra Teodora, ha sido un gusto que nos haya compartido esta información, toda la información de este enfoque intercultural, de esta propuesta tan interesante y que muchas veces desconocemos, y que se está trabajando y que se sigue trabajando, que es lo más importante. Quiero agradecerle a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional el hecho de que el día de hoy nos haya acompañado, y esperamos que muy pronto nos vuelva a visitar y a traernos un tema igual de interesante que el día de hoy. No, pues al contrario, es un honor para mí, decía al inicio, participar. Yo les agradezco el espacio y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestra Teodora. Y bueno, a todos nuestros amigos que el día de hoy nos sintonizaron aquí en Página 212, les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita más. Mi nombre es Nelly Reyes, que tengan una excelente tarde. Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, una producción de CEP Teciutlán 90.9 FM.